¿Notas que tus articulaciones ya no responden como antes? ¿Te cuesta levantarte por las mañanas, subir escaleras o disfrutar de actividades sencillas sin sentir dolor? Tal vez creas que es solo cansancio o el paso del tiempo, pero esas molestias podrían ser las primeras señales de artrosis, una condición silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo, limitando su movilidad y su calidad de vida. La artrosis actúa como un enemigo silencioso, desgastando poco a poco el cartílago que protege nuestras articulaciones. Ese tejido vital que nos permite movernos con libertad. Pero aquí hay una verdad importante: no tenemos por qué resignarnos al dolor. Así como la naturaleza siempre encuentra el modo de adaptarse y florecer, nosotros también podemos aprender a vivir mejor con la artrosis. En este viaje descubrirás estrategias, remedios naturales y consejos prácticos para aliviar el dolor, recuperar tu movilidad y volver a disfrutar plenamente de tu vida. Antes de continuar, suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñanos en este camino de conocimiento y sanación. Porque tu salud no espera, y tu cuerpo te está pidiendo que lo escuches. Recuerda esto. El primer paso hacia la libertad es entender tu cuerpo. No ignores las señales, porque cada movimiento cuenta. En los próximos capítulos, descubrirás cómo la artrosis afecta tu cuerpo y qué puedes hacer desde hoy para detener su avance. Nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria, como una orquesta en perfecta armonía, donde cada hueso, músculo y articulación cumple un papel vital para mantenernos en movimiento. Con el paso del tiempo, esta máquina comienza a mostrar señales de desgaste. No es algo repentino, sino un proceso lento y silencioso que se va acumulando. Las articulaciones, esos puntos de unión que permiten la movilidad entre los huesos, son las que más sufren este deterioro. Y es aquí donde aparece la artrosis. Un enemigo silencioso que poco a poco se instala en nuestras vidas, reduciendo la flexibilidad, causando dolor y limitando nuestros movimientos cotidianos. Este desgaste no solo afecta a nuestro cuerpo físico, también puede repercutir en nuestro estado emocional, ya que sentir dolor constante influye en cómo vivimos, en nuestra energía y hasta en nuestro ánimo. Imaginemos por un instante la articulación como una bisagra bien engrasada. Con el paso del tiempo, el lubricante natural que protege esa bisagra, el cartílago, empieza a deteriorarse. Este desgaste genera fricción entre los huesos, lo que provoca dolor, inflamación y rigidez. Los movimientos que antes hacíamos con naturalidad se vuelven difíciles e incluso imposibles. La artrosis puede afectar cualquier articulación del cuerpo, pero tiene especial predilección por las rodillas, las caderas, las manos y la columna vertebral. Por suerte, la historia no termina aquí. Siempre existen caminos para mejorar nuestra calidad de vida, incluso cuando la artrosis ya forma parte de nuestro día a día. A lo largo de los siglos, la humanidad ha encontrado en la naturaleza grandes aliados, remedios que no solo alivian el dolor, sino que también fortalecen nuestras articulaciones y nos devuelven movilidad. En este recorrido descubriremos la alimentación como medicina, con alimentos ricos en calcio, magnesio, vitamina D y omega 3, las plantas medicinales y las infusiones antiinflamatorias, como la cúrcuma, el jengibre y el romero, ejercicios suaves y de bajo impacto, que ayudan a mantener la flexibilidad sin sobrecargar las articulaciones, y terapias alternativas como la fisioterapia natural, masajes con aceites esenciales o el uso de compresas de calor y frío. Aprenderemos también a escuchar las señales de nuestro cuerpo, dándole los cuidados que necesita para vivir con mayor plenitud, incluso con artrosis. Porque más allá del diagnóstico, siempre hay opciones para recuperar bienestar, energía y esperanza. La artrosis, también conocida como osteoartritis, es una enfermedad que va dañando las articulaciones poco a poco. Es el tipo de artritis más común y afecta a millones de personas en todo el mundo. Imaginemos por un momento el cartílago, esa capa elástica y fuerte que cubre los extremos de los huesos, en una articulación.
como si fuera un cojín protector. Cuando hay artrosis, este cojín se va desgastando despacito y ya no puede proteger del roce entre los huesos. Es como si la articulación se quedara sin su aceite y los huesos rozaran uno contra el otro. Este roce continuo causa dolor, hinchazón y rigidez en la articulación afectada. Con el tiempo la articulación se puede deformar y la persona puede tener menos movimiento. Las cosas de todos los días, como caminar, subir escaleras o abrocharse un botón, se vuelven difíciles. La artrosis es una enfermedad que dura mucho tiempo y no se puede curar. Pero hay tratamientos para que las personas se sientan mejor, para que la enfermedad no empeore tan rápido y para que tengan una vida mejor. Igual que la implacable erosión de una ladera, la artrosis muchas veces aparece como consecuencia del paso del tiempo. A medida que nos hacemos mayores, el cartílago que protege nuestras articulaciones, antes suave y fuerte, se puede ir desgastando poco a poco. Este proceso natural, sin embargo, se puede acelerar por un montón de factores. Lesiones de antes, como un esguince de tobillo o un ligamento roto, pueden dejar huella, haciendo que la articulación sea más propensa al desgaste. El sobrepeso también tiene un papel importante. El exceso de peso añade presión extra a nuestras articulaciones, sobre todo en las rodillas, caderas y columna, haciendo que el cartílago se degenere más rápido. Y al igual que algunos grupos de animales son propensos a enfermedades específicas, los factores genéticos también pueden influir en la probabilidad de que tengamos artrosis, mostrando la compleja relación entre nuestros genes y el entorno. Curiosamente, la prevalencia de la artrosis varía entre hombres y mujeres. Las mujeres parecen ser más propensas a padecer esta enfermedad debilitante, especialmente después de cumplir los 50. Aunque las causas exactas de esta diferencia todavía se están investigando, se cree que los cambios hormonales relacionados con la menopausia, en particular la disminución de estrógeno, juegan un papel importante. El estrógeno parece tener propiedades protectoras que ayudan a mantener el cartílago sano. A medida que los niveles de estrógeno disminuyen, esta protección también se reduce, haciendo que las mujeres sean más vulnerables a los efectos de la artrosis. Aunque la edad y la genética preparan el terreno, muchas veces son nuestras decisiones de estilo de vida las que marcan el camino de la artrosis. El esfuerzo repetitivo en las articulaciones, a menudo resultado de ciertas ocupaciones o actividades agotadoras, puede acelerar el desgaste del cartílago. Los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que someten repetidamente sus rodillas y manos a impactos fuertes, pueden tener un riesgo mayor. De igual manera, los atletas en deportes de alto impacto pueden experimentar problemas en las articulaciones a una edad más temprana. Además, un estilo de vida sedentario, aunque parezca inofensivo, también puede contribuir a la rigidez y debilidad de las articulaciones, haciéndonos más propensos a la artrosis. Nuestros cuerpos, al fin y al cabo, están hechos para moverse. El ejercicio regular nutre el cartílago, manteniéndolo sano y fuerte. La falta de ejercicio, por otro lado, puede tener el efecto contrario, acelerando su deterioro. La artrosis, muchas veces, empieza poquito a poco. Un dolor suave que, con el tiempo, se va haciendo más fuerte. Este dolor, que se siente justo en la articulación afectada, suele empeorar cuando nos movemos, porque el cartílago, que está dañado, tiene que aguantar el peso de nuestro cuerpo. Cuando la cosa va a más, el dolor puede seguir ahí incluso cuando estamos descansando. Es como un aviso constante de que algo no va bien dentro de nuestras articulaciones. Dormir, que antes era un descanso, ahora puede ser difícil. Hasta el movimiento más pequeño molesta. Este dolor, que a veces pensamos que es solo por hacerse mayor, hace que la artrosis vaya avanzando sin que nos demos cuenta. Muchas veces ya está muy avanzada cuando vamos al médico. Darnos cuenta de las primeras señales, aunque sean pequeñas,
Es muy importante para empezar el tratamiento pronto y que esta enfermedad, que nos puede dejar sin fuerzas, no vaya a más. Acompañando al dolor persistente, una rigidez reveladora a menudo se instala en la articulación afectada, particularmente notable después de períodos de inactividad. Esta rigidez matutina, un sello distintivo de la osteoartritis, puede hacer que incluso las tareas más simples, como abotonarse una camisa o atarse los cordones de los zapatos, se sientan como hazañas hercúleas. Imaginen por un momento el movimiento restringido de una tortuga, sus extremidades rígidas e inflexibles, después de un largo período de descanso. Esto, en esencia, es la experiencia de muchas personas que viven con osteoartritis, cuyas articulaciones se resisten al movimiento, y su rango de movimiento disminuye gradualmente. Esta rigidez, a menudo descrita como una sensación de opresión o inmovilidad, es el resultado directo de la inflamación dentro de la articulación. A medida que el cartílago se desgasta, los huesos se rozan entre sí, lo que desencadena una respuesta inflamatoria que exacerba aún más el dolor y la rigidez. Si bien esta rigidez matutina puede disminuir gradualmente con el movimiento, sirve como un recordatorio constante de la afección subyacente, lo que afecta las rutinas diarias y limita las actividades que antes se disfrutaban con facilidad. A medida que la osteoartritis avanza, la sinfonía de movimiento, una vez fluida, puede transformarse en una cacofonía de clics, chasquidos y rechinamientos. Esta banda sonora inquietante, a menudo audible para quienes están cerca, es un testimonio de la creciente fricción dentro de la articulación. Imaginen, si quieren, el rechinamiento de las placas tectónicas, las inmensas fuerzas en juego mientras se mueven y chocan. Aunque no es tan dramático, un proceso similar se desarrolla dentro de una articulación artrítica a medida que el cartílago se desgasta, lo que permite que los huesos se rocen entre sí, produciendo esos sonidos reveladores. Esta sensación de roce, a menudo acompañada de una sensación de inestabilidad, puede ser particularmente pronunciada en las articulaciones que soportan peso, como las rodillas y las caderas. Cada paso se convierte en un esfuerzo consciente, una negociación entre el movimiento y la anticipación de la incomodidad. Estas pistas audibles y táctiles, aunque desconcertantes, proporcionan información valiosa sobre la progresión de la osteoartritis, destacando la importancia de buscar una evaluación profesional y explorar las opciones de tratamiento disponibles. Diagnosticar la artrosis es como ser un detective que junta pistas para resolver un misterio. El viaje empieza con una historia clínica completa, una charla entre el médico y el paciente, buscando el origen del dolor, cómo ha cambiado y cómo afecta a la vida diaria. Como un buen detective, el médico preguntará sobre cómo es el dolor, dónde está, cuánto dura y qué cosas lo empeoran o lo mejoran. Cada detalle, aunque parezca pequeño, ayuda a tener una idea más clara de lo que pasa. Después de hablar, el médico examina la articulación que duele. El médico mirará cuánto se puede mover la articulación, y si hay algo que la limita, duele o está hinchado. Juntando lo que cuenta el paciente y lo que ve el médico, se puede empezar a pensar en un diagnóstico y en qué hacer para resolver el misterio de la artrosis. Mientras que la evaluación inicial nos da pistas importantes para confirmar la presencia y la gravedad de la artrosis, muchas veces necesitamos mirar más allá de la superficie, a la arquitectura escondida de nuestras articulaciones. Las radiografías, con sus poderosos rayos de energía, nos permiten ver este mundo oculto. Como un mapa que nos muestra las formas de un paisaje escondido, las radiografías iluminan la estructura de los huesos de la articulación, mostrando las señales características de la artrosis. El espacio entre los huesos se hace más pequeño, aparecen espolones óseos, y el hueso debajo del cartílago se vuelve más denso.
En algunos casos, se pueden usar técnicas de imagen más avanzadas, como la resonancia magnética. Las resonancias magnéticas, usando imanes potentes y ondas de radio, crean imágenes muy detalladas no solo de los huesos, sino también de los tejidos blandos de alrededor, como el cartílago, los tendones y los ligamentos. Estas imágenes avanzadas nos dan una visión completa de la articulación, lo que permite a los médicos evaluar el daño en el cartílago, ver si hay inflamación y decidir el mejor tratamiento. Mientras que las técnicas de imagen nos dan una representación visual del estado de la articulación, los análisis de laboratorio nos ofrecen una vista del interior del cuerpo, muchas veces revelando señales de inflamación que acompañan a la artrosis. Los análisis de sangre, por ejemplo, pueden detectar niveles altos de marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, o PCR, y la velocidad de sedimentación globular, o BSG. Estos marcadores, como si fueran señales en la sangre, indican la respuesta del cuerpo a la inflamación continua dentro de la articulación. El análisis del líquido articular, un procedimiento donde se extrae un poquito de líquido de la articulación afectada, también nos puede dar información muy útil. Al examinar este líquido con un microscopio, podemos ver si hay células inflamatorias, cristales o bacterias, lo que ayuda con el diagnóstico y a descartar otros problemas. Estas pruebas de laboratorio, aunque parezcan no tener mucho que ver con los síntomas físicos de la artrosis, son muy importantes para confirmar el diagnóstico, evaluar la actividad de la enfermedad y decidir el mejor tratamiento. Cuando se trata de manejar los dolores y la rigidez de la artrosis, la medicina convencional ofrece una variedad de tratamientos diseñados para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Estos enfoques, a menudo la primera línea de defensa, buscan proporcionar alivio a las molestias persistentes que pueden acompañar a esta enfermedad. Uno de los métodos más comunes implica el uso de medicamentos, como analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, o AINES. Estos medicamentos funcionan interfiriendo con las señales de dolor y reduciendo la inflamación, ofreciendo un respiro temporal del malestar. Sin embargo, es importante recordar que estos medicamentos principalmente tratan los síntomas en vez de la causa de la artrosis. Aunque pueden proporcionar un alivio muy necesario, no son una cura y deben usarse con cuidado y bajo la supervisión de un profesional de la salud. El uso prolongado de ciertos medicamentos puede tener posibles efectos secundarios, lo que resalta la importancia de un enfoque completo que incluya tanto el manejo de los síntomas como estrategias para abordar la raíz del problema. Además de los medicamentos, la fisioterapia juega un papel muy importante en el manejo de la artrosis. Se centra en recuperar la movilidad y fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones afectadas. Con ejercicios y estiramientos específicos, los fisioterapeutas ayudan a las personas a recuperar el movimiento y mejorar la estabilidad de las articulaciones. Estos ejercicios, que se adaptan a las necesidades de cada persona, ayudan a mantener la flexibilidad, a reducir la rigidez y a mejorar el funcionamiento general de las articulaciones. Al fortalecer los músculos, la fisioterapia también puede aliviar la presión en las articulaciones afectadas, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. En algunos casos, se pueden recomendar ayudas para caminar, como bastones, andadores o rodilleras, para dar más apoyo y estabilidad. Estas ayudas pueden ayudar a las personas a ser más independientes y a participar en las actividades del día a día con más facilidad y confianza. El objetivo es que las personas puedan controlar su enfermedad, sintiéndose mejor y mejorando su calidad de vida. En casos más graves de artrosis, cuando otros tratamientos no han funcionado bien, podemos pensar en una operación.
Estas operaciones buscan arreglar o cambiar las articulaciones dañadas. Así, se busca que el dolor se vaya para siempre y que la persona se mueva mejor. Por ejemplo, en una operación de reemplazo de articulación, se cambia la articulación dañada por una nueva, como si fuera una pieza de repuesto. Esto ayuda a que la articulación funcione bien otra vez y quita mucho el dolor. Esta operación se hace cuando la articulación está muy dañada y la persona no puede hacer sus cosas de cada día. Pero, como todas las operaciones, tiene algunos riesgos y necesita tiempo para recuperarse y hacer rehabilitación. La decisión de operarse se toma pensando en cada persona. Se mira qué tan grave está la articulación, la salud de la persona y qué quiere conseguir con el tratamiento. Es muy importante hablar con los médicos claramente para entender los beneficios y los riesgos de la operación. Así, la persona puede decidir lo que es mejor para ella y tener una vida más sana y activa. En el complejo sistema de nuestro cuerpo, las articulaciones, esas partes que nos permiten movernos con facilidad, necesitan una buena combinación de nutrientes para funcionar bien. Igual que un jardinero cuida sus plantas con cariño, dándoles lo necesario para que crezcan fuertes, nosotros debemos pensar en cómo lo que comemos afecta a nuestras articulaciones. Estudios recientes muestran una conexión interesante entre nuestra dieta y cómo avanza la artrosis. Parece que algunos alimentos pueden aumentar o disminuir la inflamación en nuestras articulaciones. Comer alimentos que reducen la inflamación, como si pusiéramos un bálsamo en las articulaciones doloridas, puede ser la clave para controlar los síntomas y quizás frenar el avance de esta enfermedad. Por otro lado, si comemos muchos alimentos procesados, con mucho azúcar y grasas malas, podemos aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que puede empeorar el dolor en las articulaciones y hacer que el cartílago se deteriore más rápido. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece una gran cantidad de alimentos que funcionan como poderosos aliados en la lucha contra la inflamación. Estos tesoros de la cocina, llenos de antioxidantes y componentes antiinflamatorios, nos dan una manera natural y rica de nutrir nuestras articulaciones desde dentro. Entre estos héroes de la comida, encontramos los colores brillantes de las frutas y verduras, que están repletas de antioxidantes que luchan contra el estrés oxidativo y protegen nuestras células del daño. Las verduras de hoja verde, como las espinacas y la col rizada, junto con las bayas de colores como los arándanos y las fresas, ofrecen una variedad de sabores y una dosis potente de nutrientes que nos protegen. Los pescados azules, como el salmón, la caballa y las sardinas, son una fuente rica en ácidos grasos omega 3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Estas grasas esenciales ayudan a bajar la inflamación, a proteger el cartílago y a mantener la salud general de las articulaciones. Y no nos olvidemos de las especias, esas joyas de la cocina que no solo hacen que nuestra comida sepa mejor, sino que también tienen propiedades curativas importantes. La cúrcuma, con su color dorado brillante, contiene curcumina, un componente antiinflamatorio muy potente que ha demostrado que reduce el dolor y la rigidez en las articulaciones. Así como un suave arroyo puede erosionar incluso la roca más dura con el tiempo, también una dieta rica en alimentos inflamatorios puede contribuir al desgaste de nuestras articulaciones. Al minimizar nuestra ingesta de estos culpables dietéticos, podemos ayudar a crear un entorno interno que favorezca la salud articular y reduzca el riesgo de daños mayores. Los alimentos procesados, despojados de sus nutrientes naturales y a menudo cargados de azúcares añadidos, grasas no saludables e ingredientes artificiales, encabezan la lista de alimentos que debemos limitar. Estos impostores culinarios pueden desencadenar respuestas inflamatorias dentro del cuerpo, lo que podría exacerbar el dolor articular
y acelerar la degradación del cartílago. Los cereales refinados, como el pan blanco, el arroz blanco y la bollería, carecen de la fibra y los nutrientes que se encuentran en sus homólogos integrales y pueden contribuir a la inflamación. Las bebidas azucaradas, desde los refrescos hasta los zumos azucarados, aportan calorías vacías y contribuyen al aumento de peso, lo que ejerce una presión adicional sobre nuestras articulaciones. Al tomar decisiones conscientes y adoptar una dieta rica en alimentos integrales y no procesados, podemos nutrir nuestras articulaciones desde dentro, proporcionando los componentes básicos para una salud articular óptima y reduciendo el riesgo de daños mayores. Durante milenios, mucho antes de la llegada de la medicina moderna, los humanos recurrían a la naturaleza para curarse. Desde las exuberantes selvas tropicales hasta los áridos desiertos, la naturaleza proporciona una rica farmacopea de plantas con notables propiedades medicinales. Entre estos tesoros botánicos se encuentra una gran cantidad de remedios para aliviar los dolores de la artrosis, ofreciendo un alivio natural que ha resistido la prueba del tiempo. Estos aliados vegetales, a menudo venerados por sus propiedades curativas en los sistemas de medicina tradicional de todo el mundo, contienen una amplia gama de compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación, aliviar el dolor y apoyar la salud de las articulaciones. Su eficacia, a menudo respaldada por la investigación científica, destaca el poder perdurable del toque curativo de la naturaleza. Una de estas maravillas botánicas es la cúrcuma, una especie de color amarillo vibrante que ha adornado las cocinas y las tradiciones curativas durante siglos. Su compuesto activo, la curcumina, posee potentes propiedades antiinflamatorias, rivalizando con algunos fármacos en su capacidad para reducir el dolor y la rigidez asociados con la artrosis. Otra planta notable es el jengibre, un alimento básico culinario y una potencia medicinal con una larga historia de uso para aliviar las molestias digestivas y reducir la inflamación. Para quienes lidian con el control implacable del dolor crónico, la naturaleza ofrece un rayo de esperanza en forma de plantas que pueden ayudar a controlar las molestias y mejorar la calidad de vida. Estos aliados botánicos, a menudo venerados por sus propiedades analgésicas, proporcionan una alternativa natural a los analgésicos convencionales, ofreciendo alivio sin los posibles efectos secundarios. Una de estas plantas, con un nombre que contradice su naturaleza suave, es la garra del diablo, originaria del sur de África, utilizada durante mucho tiempo en la medicina tradicional por sus propiedades para aliviar el dolor. Los estudios sugieren que la garra del diablo puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la movilidad en personas con osteoartritis, especialmente en las rodillas y caderas. Otra planta notable es la uña de gato, una enredadera leñosa nativa de la selva amazónica, tradicionalmente utilizada por sus propiedades inmunoestimulantes y antiinflamatorias. Las investigaciones sugieren que la uña de gato puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación en personas con osteoartritis, lo que podría retrasar la progresión de la enfermedad. Estos remedios naturales, que a menudo se usan en combinación con otras terapias, ofrecen un enfoque holístico para el manejo del dolor, abordando tanto los aspectos físicos como emocionales del dolor crónico. En el corazón de la osteoartritis se encuentra la degeneración del cartílago, ese tejido liso y resbaladizo que amortigua nuestras articulaciones y permite un movimiento sin esfuerzo. A medida que el cartílago se desgasta, los huesos rozan entre sí, causando dolor, rigidez e inflamación. Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece una gran variedad de plantas que pueden ayudar a nutrir y proteger nuestro cartílago, lo que podría ralentizar el avance de esta condición debilitante. La ortiga, una planta a menudo considerada una mala hierba molesta, surge como una heroína sorprendente en el ámbito de la salud articular.
Rica en minerales como calcio, magnesio y silicio, la ortiga ayuda a fortalecer los huesos y a mantener la salud del cartílago. Otra planta extraordinaria es la cola de caballo, un fósil viviente que ha prosperado en la Tierra durante más de 100 millones de años. El alto contenido de sílice de la cola de caballo la convierte en una valiosa aliada para apoyar la producción de colágeno, un componente clave del cartílago. Al incorporar estas plantas nutritivas para el cartílago en nuestras dietas, podemos proporcionar a nuestras articulaciones los componentes básicos que necesitan para mantener su integridad y funcionar de manera óptima. Ahora, vamos a ver algunos de los ejercicios más beneficiosos para las personas con osteoartritis. Las actividades de bajo impacto son importantes, ya que reducen el esfuerzo en las articulaciones y al mismo tiempo proporcionan un buen ejercicio. Caminar, por ejemplo, es un ejercicio estupendo y fácil de hacer. Una caminata rápida de 20 a 30 minutos casi todos los días de la semana puede hacer maravillas para la salud de las articulaciones. El movimiento suave y repetitivo lubrica las articulaciones, fortalece los músculos de alrededor y mejora la salud cardiovascular en general. Para quienes buscan una actividad que no sea perjudicial para las articulaciones, nadar y los aeróbicos acuáticos son ideales. Al flotar en el agua, el peso del cuerpo está soportado, lo que reduce la presión sobre las articulaciones y permite un rango de movimiento completo. Y luego están prácticas como el yoga y el tai chi. Disciplinas milenarias que combinan movimientos suaves, estiramientos y respiración profunda. Estas prácticas son especialmente beneficiosas para mejorar la flexibilidad, el equilibrio y el bienestar mental. Aunque el ejercicio ofrece muchos beneficios para controlar la artrosis, es importante tomárselo con calma y escuchar a tu cuerpo. Evita cualquier ejercicio que cause un dolor agudo o repentino. Es normal sentir alguna molestia, sobre todo al empezar un programa de ejercicios nuevo, pero un dolor fuerte es señal de que debes parar y descansar. Es mejor evitar actividades de alto impacto, como correr, saltar o los deportes de contacto. Estas pueden ejercer demasiada presión en las articulaciones que ya están afectadas, lo que podría empeorar el dolor y la inflamación. Recuerda, la constancia es la clave. Es mejor hacer sesiones de ejercicio más cortas y frecuentes que pasarse y arriesgarse a una lesión. Empieza poco a poco, aumentando la duración y la intensidad gradualmente, según tu cuerpo se vaya adaptando. Y por último, consulta con tu médico o con un fisioterapeuta cualificado antes de empezar cualquier programa de ejercicios nuevo. Ellos te pueden ayudar a crear un plan a tu medida que tenga en cuenta tus necesidades y limitaciones. Aunque la medicina convencional juega un papel clave en el manejo de la artrosis, cada vez más personas recurren a terapias complementarias para encontrar un mayor alivio y mejorar su calidad de vida. Estos enfoques naturales, a menudo basados en antiguas tradiciones curativas, se centran en tratar a la persona como un todo, mente, cuerpo y espíritu, en lugar de centrarse solo en los síntomas. Se pueden usar junto con los tratamientos convencionales para ofrecer un enfoque holístico al manejo del dolor y el bienestar. La acupuntura, por ejemplo, es una práctica china milenaria que consiste en insertar agujas finas en puntos específicos del cuerpo. Se cree que estimula el flujo del chi, o energía vital, favoreciendo la curación natural y el alivio del dolor. Hay estudios que han demostrado que la acupuntura puede ser especialmente efectiva para reducir el dolor de la artrosis, sobre todo en las rodillas. Se cree que funciona al reducir la inflamación, liberar endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo y mejorar el flujo sanguíneo en las zonas afectadas. Otra terapia complementaria que se está volviendo popular para aliviar la artrosis es la magnetoterapia.
Este método usa imanes de diferentes tamaños y fuerzas, y se aplican al cuerpo para aliviar el dolor y la inflamación. Aunque la evidencia científica sobre la magnetoterapia todavía se está investigando, algunos estudios sugieren que puede ayudar a mejorar la circulación de la sangre, reducir la inflamación y ayudar a que las articulaciones afectadas se curen. Y no nos olvidemos del poder del tacto. Los masajes, especialmente cuando se usan aceites esenciales con propiedades terapéuticas, pueden aliviar mucho el dolor y la rigidez de la artrosis. Por ejemplo, los aceites esenciales como el romero y el árnica son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Al masajearlos suavemente en las zonas afectadas, pueden ayudar a mejorar la circulación, reducir la tensión muscular y aliviar el dolor. Es importante tener en cuenta que la efectividad de las terapias complementarias puede variar de una persona a otra. Lo que funciona de maravilla para alguien puede no tener ningún efecto en otra persona. Además, es fundamental ser críticos con estas terapias. Busquen profesionales cualificados y con experiencia para asegurar un tratamiento seguro y eficaz. Si están pensando en alguna terapia complementaria, es fundamental que lo hablen con su médico. Ellos les pueden ayudar a evaluar los posibles beneficios y riesgos y a asegurarse de que la terapia encaje con su plan de salud general. Recuerden, controlar la artrosis suele ser un camino de exploración. Combinando tratamientos convencionales con terapias complementarias bien elegidas, se puede encontrar una manera personalizada de controlar los síntomas y mejorar el bienestar general. A medida que nos hacemos mayores, el desgaste de nuestras articulaciones nos puede pasar factura. Y para quienes tienen artrosis, este desgaste, a menudo, se acelera. Por suerte, la naturaleza nos ofrece una gran cantidad de nutrientes que pueden ayudar a la salud de las articulaciones y posiblemente retrasar el avance de esta enfermedad tan debilitante. Estos nutrientes, que a menudo se encuentran en forma de suplemento, actúan como los ladrillos del cartílago, los tendones y los ligamentos, proporcionando el soporte estructural que nuestras articulaciones necesitan para funcionar a la perfección. También pueden ayudar a disminuir la inflamación, un factor clave en el dolor y la rigidez de la artrosis. Uno de estos nutrientes es el colágeno, una proteína que forma la estructura de nuestro cartílago, tendones y huesos. El colágeno hidrolizado, un tipo de colágeno que se absorbe fácilmente, se ha mostrado prometedor para reducir el dolor de la artrosis y mejorar la función articular. Otro dúo potente es la glucosamina y la condroitina, compuestos que se encuentran de forma natural en el cartílago sano. El ácido hialurónico es otro componente vital para unas articulaciones saludables. Esta sustancia natural actúa como lubricante y amortiguador en la articulación, lo que permite un movimiento suave y sin dolor. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestra producción natural de ácido hialurónico disminuye, lo que contribuye a la rigidez y a las molestias en las articulaciones. Tomar suplementos de ácido hialurónico puede ayudar a reponer estos niveles, mejorando la lubricación y la amortiguación de las articulaciones. Y no nos olvidemos de la importancia de los ácidos grasos omega 3. Se encuentran en abundancia en pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas. Estas grasas saludables tienen potentes propiedades antiinflamatorias, que ayudan a reducir el dolor y la rigidez articular asociados con la artrosis. Aunque lo ideal es obtener los omega 3 a través de la dieta, los suplementos como el aceite de pescado o el aceite de krill pueden ser una forma práctica de aumentar su consumo. En el inmenso e implacable ciclo de la naturaleza, la supervivencia muchas veces depende de la eficiencia del movimiento. Cada paso, cada giro, cada estiramiento
Son cruciales para buscar comida, construir un refugio y escapar de los depredadores. Para nosotros los humanos no es diferente. Nuestras articulaciones, esas complejas maravillas de la bioingeniería, son esenciales para movernos por el mundo que nos rodea. Igual que un oso cuida sus patas para el largo invierno, nosotros también debemos proteger nuestras articulaciones del desgaste. Mantener un peso saludable, por ejemplo, es como quitarle peso a un animal de carga. Reduce la presión en las rodillas, las caderas y la columna, permitiéndoles funcionar bien durante años. Pero el camino hacia unas articulaciones sanas no se trata de cambios drásticos. Como un arroyo que poco a poco desgasta una roca con el tiempo, los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden tener un gran impacto. Elegir un calzado que sujete bien el pie, por ejemplo, es como darles a nuestros pies una base sólida sobre la que apoyarse. Estas acciones pueden parecer pequeñas al principio, pero con el tiempo, su efecto se acumula, cuidando nuestra movilidad y nuestra independencia, permitiéndonos movernos con la misma gracia y soltura que los animales que admiramos en la naturaleza. En el reino animal, la eficiencia no se trata solo de fuerza bruta. También se trata de conservar energía. Los animales con artritis en la naturaleza a menudo adaptan su comportamiento, guardando su energía para las tareas importantes. De la misma manera, nosotros también podemos hacer pequeños cambios en nuestras rutinas diarias para cuidar nuestras articulaciones. Piensa en algo tan sencillo como aplicar calorcito en las articulaciones rígidas. Igual que el sol de la mañana calienta y da vida a un paisaje frío, el calor puede aliviar la rigidez y mejorar la circulación de la sangre, preparando nuestras articulaciones para el día. Y así como un árbol se dobla con el viento para no romperse, nosotros también deberíamos evitar estar en la misma postura mucho tiempo. Moverse regularmente, aunque sea simplemente cambiando de postura a menudo, ayuda a lubricar las articulaciones y evita que se pongan rígidas. Estos pequeños cambios, aunque parezcan poca cosa, pueden marcar una gran diferencia en la salud de nuestras articulaciones a la larga, permitiéndonos movernos con libertad y soltura. A menudo pensamos en la artrosis como una enfermedad que afecta principalmente a las rodillas, esas articulaciones fuertes que soportan el peso de nuestra vida. Pero igual que un ecosistema complejo tiene muchas especies diferentes, la artrosis puede aparecer en varias partes del cuerpo, cada una con sus propios problemas. Las articulaciones de nuestras manos, que usamos para muchísimas tareas complicadas, son especialmente sensibles. Desde enhebrar una aguja hasta tocar un instrumento, estas articulaciones son importantes para nuestra habilidad y para valernos por nosotros mismos. Sin embargo, la artrosis puede ir estropeando poco a poco el delicado equilibrio del cartílago y el hueso, causando dolor, rigidez y dificultad para hacer hasta las cosas más sencillas. Las caderas, esas articulaciones fuertes que unen las piernas con el tronco, tampoco se libran de los efectos de la artrosis. Estas articulaciones, que tienen forma de bola y hueco, nos permiten andar, correr y girar fácilmente. Pero cuando aparece la artrosis, estas actividades que antes eran fáciles pueden volverse dolorosas y difíciles. Y como un río puede cambiar su curso con el tiempo, la artrosis puede afectar a diferentes partes de nuestro cuerpo a medida que envejecemos. Entender las diferentes maneras en que puede aparecer esta enfermedad es el primer paso para buscar el tratamiento adecuado y mantener las articulaciones sanas. Viajemos ahora a la columna vertebral de nuestro cuerpo, la que nos da soporte y flexibilidad. Formada por una serie de vértebras conectadas entre sí, la columna es una maravilla de la ingeniería natural. Nos permite doblarnos, girar y movernos con una gran libertad de movimiento. Pero la artrosis puede afectar las articulaciones facetarias de la columna,
esas pequeñas articulaciones que permiten que las vértebras se muevan con suavidad una sobre otra. Cuando estas articulaciones se inflaman y se ponen rígidas, puede causar dolor, rigidez e incluso dificultad para respirar en casos graves. Y así como un árbol necesita sus raíces para mantenerse firme, nosotros necesitamos nuestros tobillos y pies para mantener el equilibrio y para impulsarnos. Esta compleja red de huesos, ligamentos y tendones trabaja en conjunto para absorber los impactos y permitirnos caminar, correr y saltar. Pero la artrosis puede afectar estas articulaciones tan importantes, causando dolor, rigidez y dificultad para caminar. Desde el dolor agudo al dar el primer paso por la mañana hasta la molestia constante al final del día, la artrosis en los tobillos y los pies puede afectar mucho nuestra movilidad y nuestra independencia. Es fundamental recordar que la artrosis no se limita a una sola parte del cuerpo. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier articulación, y sus síntomas pueden variar según la ubicación y la gravedad. En las manos, la artrosis se puede manifestar como dolor, rigidez e hinchazón en los dedos, lo que dificulta abrocharse una camisa o girar una llave. En las caderas, puede causar dolor en la ingle, los glúteos o los muslos, lo que hace más difícil caminar o subir escaleras. Y en la columna vertebral, la artrosis puede provocar dolor de espalda, rigidez e incluso adormecimiento u hormigueo en brazos o piernas. Es importante prestar atención a estos signos y buscar atención médica si experimentan cualquier síntoma de artrosis. Entender las diversas formas en que se puede presentar la artrosis es crucial para obtener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Al abordar esta enfermedad de forma proactiva, podemos aliviar el dolor, mejorar la movilidad y mantener nuestra calidad de vida. En el reino animal, el dolor forma parte de la vida. Es una señal del cuerpo, como una alarma, que nos avisa de lesiones o enfermedades. Pero quienes viven con artrosis, el dolor puede ser un compañero constante, afectando no solo su salud física, sino también la emocional. Imagina un pájaro con el ala rota, sin poder volar con su bandada. ¡Qué frustración! De la misma manera, el dolor de la artrosis puede hacer que las personas se sientan atrapadas, sin poder hacer las cosas que antes disfrutaban. Y a medida que la artrosis avanza, puede ser más difícil moverse, lo que dificulta la independencia. Cosas de cada día como vestirse, ducharse o cocinar se vuelven difíciles. Esto puede afectar la autoestima. Perder esta independencia puede afectar mucho las emociones. Sentirse solo, aislado o triste es común en personas con artrosis. Se crea un círculo de dolor físico y emocional difícil de romper. El dolor de la artrosis muchas veces se describe como un dolor sordo y continuo, que empeora con la actividad y mejora con el descanso. Pero el impacto de esta enfermedad va mucho más allá del cuerpo físico. Puede afectar las relaciones, el trabajo y la calidad de vida en general de una persona. Para quienes antes eran activos y llenos de vida, la artrosis puede parecer una traición de su propio cuerpo. Pueden sentir frustración, enfado y tristeza al enfrentarse a las limitaciones de su enfermedad. El dolor crónico también puede afectar al sueño, lo que produce cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Esta falta de sueño puede empeorar los problemas emocionales de vivir con artrosis, creando un círculo vicioso que puede ser difícil de romper. Es importante recordar que la artrosis no es una señal de debilidad ni un defecto de carácter. Es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Al reconocer el impacto emocional de la artrosis, podemos empezar a afrontar los problemas de forma integral, dando apoyo tanto al cuerpo como a la mente. A pesar de las dificultades de vivir con artrosis,
Es fundamental recordar que siempre hay esperanza. Igual que una planta que se abre camino alrededor de los obstáculos, las personas tenemos una gran capacidad de adaptación y resistencia. Buscar apoyo de seres queridos, amigos o grupos de apoyo puede ser una ayuda emocional importantísima para quienes se sienten agobiados por las dificultades de la artrosis. Compartir experiencias, maneras de afrontar la situación y ánimo, puede ayudar a las personas a darse cuenta de que no están solas en su lucha. Participar en actividades agradables, como pasatiempos, aficiones o pasar tiempo en la naturaleza, también puede ser un respiro muy necesario del dolor y las dificultades emocionales de la artrosis. Estas actividades pueden ayudar a centrarse en la alegría y la satisfacción, en vez del dolor, y favorecer una sensación de bienestar emocional. Y como un jardinero que cuida con mimo su jardín, es importante que las personas con artrosis se cuiden a sí mismas. Esto incluye descansar lo suficiente, llevar una dieta sana, controlar el estrés y hacer ejercicio con regularidad dentro de sus posibilidades. Recorrer el mundo, a veces complicado, del dolor articular puede llevarnos por caminos equivocados. Uno de los errores más comunes es automedicarse con antiinflamatorios. Aunque pueden dar un alivio temporal, usarlos mucho tiempo sin que un médico nos diga cómo puede ser malo para la salud, haciendo daño al estómago e incluso al corazón. Otro error frecuente es tener miedo a movernos. El dolor nos puede hacer estar quietos, pero no movernos mucho tiempo debilita los músculos que sujetan las articulaciones, y así el problema se hace más grande con el tiempo. Es como un jardín que, si no lo cuidamos, se seca y pierde su fuerza. Lo importante es encontrar el equilibrio entre descansar lo que necesitamos y movernos lo suficiente, como un baile suave entre tener cuidado y hacer cosas. En los siguientes vídeos, veremos otros errores comunes que hay que evitar para no entrar en un círculo vicioso de dolor y no poder movernos bien. En la naturaleza, cada especie se adapta a su entorno para sobrevivir. De la misma forma, nuestro cuerpo necesita el combustible adecuado para funcionar bien. No cuidar la alimentación es otro error frecuente cuando se trata de la artrosis. Comer alimentos procesados con mucho azúcar y grasas saturadas es como echar leña al fuego que daña la salud de nuestras articulaciones. En cambio, una dieta rica en frutas, verduras, proteínas sin grasa y grasas buenas, es como una brisa suave que calma la inflamación y alimenta nuestro cuerpo. Los zapatos también son muy importantes. Andar con zapatos que no son los adecuados y no dan el soporte necesario es como construir una casa sobre un terreno que no es firme. El impacto de cada paso, una y otra vez, hace que las articulaciones se desgasten antes de tiempo y que la artrosis avance más rápido. Escoger zapatos adecuados, con buena amortiguación y que se ajusten bien al pie, es como darle a nuestro cuerpo una base sólida y estable para que se pueda mover con facilidad y seguridad. Las ganas de quitarse el dolor pueden llevar a algunos a probar tratamientos milagrosos o técnicas sin base científica. Aunque es normal buscar soluciones rápidas, es importante recordar que no es oro todo lo que reluce. Algunas terapias alternativas pueden ayudar como complemento a un tratamiento médico de los de siempre, siempre que tengan estudios que las avalen y las hagan profesionales cualificados. Pero, confiar solo en promesas sin fundamento puede ser peligroso, incluso perjudicial. Es como meterse en una selva sin conocerla y sin un mapa. Podemos acabar en caminos que no llevan a ninguna parte, o incluso encontrarnos con peligros. La información de verdad y buscar profesionales de la salud que sepan lo que hacen son nuestras mejores herramientas para entender el complejo mundo de la artrosis. Para muchos, un diagnóstico de osteoartritis puede sentirse como una cadena perpetua,
El dolor, la rigidez y la movilidad reducida pueden proyectar una larga sombra sobre las actividades cotidianas. Pero como hemos visto, hay formas naturales de controlar e incluso prosperar a pesar de esta condición. Conozcamos a personas que, enfrentadas a los desafíos de la osteoartritis, decidieron no rendirse. Estas son historias de resiliencia, de adoptar remedios naturales y cambios de estilo de vida, y en última instancia, historias de esperanza. María, una apasionada jardinera, vio cómo su mundo se encogía a medida que la osteoartritis se apoderaba de sus rodillas. Tareas sencillas como agacharse para cuidar sus amadas rosas se convirtieron en un recuerdo lejano, reemplazado por un miedo constante a caerse. Pero María se negó a dejar que la osteoartritis dictara su vida. Descubriendo el poder de los antiinflamatorios naturales como la cúrcuma y el jengibre, combinado con ejercicios suaves, lentamente comenzó a recuperar su movilidad. Hoy, María camina con renovada confianza, y su jardín, una vez más, es un testimonio de su espíritu perseverante. Es una idea equivocada, muy común, pensar que las personas con osteoartritis deben evitar la actividad física por miedo a dañar más sus articulaciones. Al contrario, el movimiento suave es fundamental para mantener la fuerza, la flexibilidad y la amplitud de movimiento. Elena, una antigua bailarina, pensó que sus días de movimientos gráciles habían terminado cuando la osteoartritis se instaló en sus caderas. El dolor era un compañero constante, obligándola a abandonar la pista de baile que tanto amaba. Pero Elena se negó a aceptar una vida sedentaria. Abrazando los movimientos suaves y fluidos del Tai Chi, descubrió una nueva forma de conectar con su cuerpo. El dolor disminuyó poco a poco, reemplazado por una sensación de paz y una vitalidad renovada. La historia de Elena sirve como un poderoso recordatorio de que el movimiento, incluso en sus formas más suaves, es medicina. Se trata de escuchar a tu cuerpo, respetar sus límites y descubrir nuevas formas de moverte con alegría y propósito. Hemos viajado juntos, explorando el complejo panorama de la osteoartritis, una condición que afecta a millones en todo el mundo. Hemos profundizado en sus causas, sus síntomas y los enfoques tradicionales para su manejo. Y lo que es más importante, hemos descubierto la gran cantidad de remedios naturales y cambios en el estilo de vida que pueden aliviar el dolor, mejorar la movilidad y aumentar la calidad de vida. Desde los colores vivos de la cúrcuma y el jengibre, hasta la sabiduría ancestral de la acupuntura y el tai chi, la naturaleza nos ofrece una amplia variedad de métodos curativos. Pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es al aplicar este conocimiento en las decisiones que tomamos cada día, donde realmente nos fortalecemos para vivir bien con la osteoartritis. Este viaje no se trata de encontrar una cura, sino de adoptar un enfoque integral para el bienestar. Se trata de nutrir nuestros cuerpos con la abundancia de la naturaleza, movernos con cuidado y con un propósito, y cultivar una mentalidad positiva que nos ayude a ser fuertes y a tener esperanza. Y así, llegamos al final de nuestro viaje, pero la búsqueda del conocimiento y el bienestar nunca termina. Esperamos que la información compartida en esta serie les dé el poder de tomar control de su salud, de aceptar los remedios naturales y de vivir una vida llena de vitalidad y alegría. Recuerden, la naturaleza tiene la llave para abrir un ser más sano y lleno de energía. Si este video te ha sido útil, suscríbete, activa la campana y comparte con quien más lo necesite. En Vida y Secretos Naturales, estamos aquí para enseñarte a vivir mejor, de la mano con la naturaleza. Acompáñennos la próxima vez mientras seguimos explorando las maravillas del mundo natural y descubrimos los secretos para una vida